Listo, ya después de resolver el inconveniente técnico, que lo que teníamos acá es que se bloqueó el computador, vamos a pasar a ver cómo se calcula la rentabilidad del activo neto, que se calcula de la siguiente manera: es la utilidad operativa después de impuestos sobre los activos de operación. De hecho, los activos netos de operación, porque cuando uno habla de los activos de operación puede tomar los activos totales, pero necesitamos son los activos netos de operación, que ya enseguida vamos a explicar de qué se trata. Pero entonces aquí voy a terminar la fórmula de, aquí vamos a utilizar la UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos. O sea, tomo la utilidad operativa y en vez de sacarle los ingresos no operacionales y los egresos no operacionales, lo que voy a hacer es que de una vez le voy a descontar los impuestos. Esa es la utilidad operativa después de impuestos sobre los activos de operación. ¿Qué va a pasar con esos activos de operación, netos de operación? Que si obviamente a mí me da una tasa mayor, esta rentabilidad del activo neto, una tasa mayor al costo de capital, pues obviamente es porque estoy generando valor en el tiempo. De lo contrario, no estoy generando valor en el tiempo. Sigamos acá. Pero necesitamos saber cuál es la utilidad operativa después de impuestos, que ya lo expliqué, y cuáles son los activos netos de operación. Y para sacar los activos netos de operación, voy a sacar una gráfica para explicar por qué vamos a sacar esto como los activos netos de operación. Aquí la gráfica, que ustedes la van a tener en las diapositivas, porque aquí de pronto no se ve tan bien. Miren, acá tenemos que la rentabilidad del activo neto va a ser la utilidad operativa después de impuestos o los activos netos de operación, y los activos netos de operación, casi que yo me voy a coger los pasivos y patrimonios. ¿Por qué cojo pasivos y patrimonios? Porque es la manera más sencilla de calcular los activos netos de operación, y solamente voy a sacar la parte que corresponde a las cuentas por pagar proveedores. ¿Por qué? Porque las cuentas por pagar proveedores, esa es la única fuente dentro de la empresa que me presta dinero sin cobrarme interés. Entonces por eso lo voy a sacar, y eso me va a representar los activos netos de operación. Entonces los activos netos de operación, ¿qué van a hacer? Los activos netos de operación van a ser todo el pasivo más el patrimonio, restándole las cuentas por pagar o proveedores. Ese va a ser el activo neto de operación. Entonces desde ahí yo ya tengo la fórmula, ya tengo las dos cosas que calcular. Yo ya tengo cómo se calcula la rentabilidad del activo neto de operación, que entonces para calcularlo necesito la UODI, la utilidad operativa después de impuesto, que la encuentro en el estado de resultados, y le hago un cálculo adicional y lo divido sobre los activos netos de operación, que para eso me voy al balance general para el pasivo y para el patrimonio, y le voy a restar solamente la parte de cuentas por pagar o proveedores. Asimismo, eso lo voy a comparar, porque eso me va a dar una tasa, y eso lo voy a comparar con el WACC, o con el costo promedio de capital, el costo de capital promedio ponderado. Y ese costo promedio de capital ponderado, obviamente recuerden que va a ser una parte que corresponde al inversionista y otra parte que corresponde a la deuda. Muy bien. Entonces voy a poner un ejemplo y voy a explicar el ejemplo para que podamos revisar muy bien de qué se trata la utilidad, la rentabilidad del activo neto. Entonces, miren, con los datos del ejemplo anterior, o sea, los datos de la empresa XZ, donde sacamos el costo de capital y dijimos que tenía un nivel de endeudamiento del 40%, un costo de la deuda del 25% anual antes de impuestos, una tasa impositiva del 35%, y hallamos el costo de capital del 24.5%, demuestre que si los activos de operación son 1.000 millones de pesos y la utilidad mínima, la UODI, igual que el costo de capital, demuestra que la rentabilidad del patrimonio será del 30%. Vuelvo a retomar acá. Rentabilidad del patrimonio, o sea, el ROE, o sea, la utilidad
neta sobre el patrimonio. Y acá me están pidiendo que saque eso. Entonces me voy a empezar a devolver. Para mí, ¿qué es la WODI? La WODI es la utilidad operacional o la utilidad antes de intereses e impuestos, y le voy a descontar la parte tributaria. ¿Para qué voy a sacar esto? Yo necesito saber cuál es mi utilidad neta, ¿cierto? Para poder demostrar si la rentabilidad del patrimonio es del 30%. ¿Por qué? Les recuerdo que la rentabilidad del patrimonio es la utilidad neta sobre el patrimonio. La utilidad neta, pues necesitamos sacarla porque tenemos la utilidad operativa después de impuestos, la WODI. Entonces yo tengo que empezar a calcular de tal manera que la pueda encontrar. Entonces yo ya sé que la WODI es de 245. ¿Y por qué es de 245? Porque ya me dijeron que el costo de capital es del 24.5, que la utilidad mínima es igual que el costo del capital y porque los activos son de 1.000 millones de pesos. Con eso me da que la WODI es de 245. Esto es igual a la utilidad operativa y le descuento la parte tributaria, que aquí tenemos la tasa de los impuestos. Entonces la utilidad operativa va a ser 245 sobre el punto 65, o sea que la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser de 376.9. Esa utilidad antes de intereses e impuestos, entonces yo le tengo que sacar los intereses. ¿Pero sobre qué le saco los intereses? Si recuerdan, yo tengo un nivel de endeudamiento del 40%. O sea que tengo una deuda por 400. ¿Por qué? Porque mis activos de operación son de 1.000. En estos activos de operación yo voy a sacar tanto mi parte de endeudamiento como mi parte de patrimonio. Entonces, estos intereses van a ser 400 por el 25%. ¿Por qué por el 25%? Porque acá me dice que los intereses que me cobra este crédito es del 25% antes de impuestos. Y obviamente, aquí como yo voy a sacar aquí la utilidad antes de intereses e impuestos, yo no he sacado impuestos, entonces obviamente utilizo ese factor. Eso me da 100 pesos, o sea que la utilidad antes de impuestos va a ser 376.9 menos 100, 276.6. Luego de eso, ahí sí voy a sacar los impuestos, que dijimos que la tasa iba a ser del 35%, entonces aquí los impuestos van a ser del 96.6, o sea que la utilidad neta va a ser el 276.6 menos 96.6, o sea 180. Señores, señoras y señoritas, acabamos de encontrar la utilidad neta y dijimos que esa utilidad neta la tenemos que dividir sobre el patrimonio para poder sacar la rentabilidad del patrimonio. Entonces ya dijimos que sacábamos la proporción de los 1.000, la parte que le corresponde al patrimonio, que es el otro 60% de este 100, y me queda que el patrimonio va a ser igual a 600. Así de sencillo se calcula el patrimonio, porque aquí estamos haciendo una demostración. Con esta demostración entonces tengo que la utilidad neta sobre el patrimonio es 180 sobre 600, o sea el 30%, que es lo que me pidieron demostrar acá. ¿Y por qué me piden demostrar esto acá? Porque con esto me están diciendo, mire, aquí estamos haciendo que la rentabilidad del activo neto sea igual al costo del capital, al costo promedio ponderado del capital o al WACC, ¿cierto? Entonces, en este primer ejercicio lo que hicimos fue igualar la rentabilidad del activo neto de operación con el costo promedio ponderado de capital. Pero ahora vamos a ver qué pasa en los dos siguientes ejercicios. Vamos a ver qué pasa si tenemos una rentabilidad del activo mayor que el costo del capital. Entonces vamos a poner acá, ¿qué pasa si la empresa obtiene una rentabilidad de 550? Recuerde que para que la utilidad, la rentabilidad del activo neto sea igual al costo de capital, miren que la WODI la trabajamos igual que el costo de capital y dijimos que era 245. Acá estamos diciendo que ya no va a ser 245, que va a ser 550. Y esos 550, entonces miren que ya tengo la utilidad antes de intereses e impuestos de 550. Con esa utilidad pues voy a sacar la WODI.
Y la WODI me dice, aquí sí por fin estamos haciendo el cálculo de la rentabilidad del activo neto de operación. Entonces digo, 550 por 1 menos el 35% me da 357.5. Y ese 357.5 es la WODI y lo voy a dividir por los activos de operación que ya nos dijeron en el enunciado que era 1000. Yo lo divido y eso me da 35.75 y ese 35.75 verifico que es mayor que el costo promedio ponderado de capital. Entonces miren que acá yo sí puedo decir que tengo una rentabilidad del activo que me está generando mayor valor. Asimismo, aquí lo que vamos a hacer es demostrar que la rentabilidad del patrimonio va a ser mayor que cuando es igual, ¿cierto? Que cuando es igual como en el ejemplo anterior. Entonces para eso pues miren que se sacan los intereses para tener la utilidad antes de impuestos, se sacan los impuestos, con eso sacamos la utilidad neta, con esa utilidad neta también calculamos el patrimonio y nos da el 48.75%, que es mayor que el 30%. Con eso también demostramos que cuando cuando la empresa obtiene una rentabilidad de 550, o sea, cuando su utilidad operativa es de 550, pues va a ser mucho mayor la rentabilidad del patrimonio. Asimismo, ¿qué va a pasar cuando la rentabilidad del activo es menor que el costo de capital? Entonces miren acá lo que empieza a pasar, que empieza a ser bien interesante. Entonces, ¿qué pasa si la rentabilidad del activo, que si la empresa obtiene una rentabilidad de 300, ¿qué pasa? Recuerde que necesitamos aquí miren que la utilidad es de 376.9. En el ejercicio anterior pues era de 550, o sea mayor que 376.9, y ahora miremos qué pasa si es 300, que evidentemente es mucho menor que la otra tasa de interés. Miren que acá lo que ocurre es lo siguiente: yo tengo tengo la utilidad antes de intereses y de impuestos, o la utilidad operativa. Esa utilidad operativa, para convertirla, porque voy a sacar la rentabilidad del activo neto, entonces multiplico esos 300 por la base gravable y me da 195, y entonces acá ese 195, acá hay un error, acá no es 357.5, se quedó de acá del ejemplo anterior, aquí es 195, para que lo corrijan ahí en el computador, para que en la pantalla tilden que no es 357.5 sino 195 sobre 1000, y eso nos da el 19.5, que es menor que el 24.5, que es lo que me cuesta a mí operar sin perder valor. O sea que aquí yo estoy operando perdiendo valor. Para hacer la demostración, pues vuelvo y cojo la utilidad antes de intereses e impuestos de 300, acá multiplico, entonces sería 1000 por el 40%, por el 25 me da 100, utilidad antes de impuestos sería 200, saco la parte gravable de esos 200, me da 70, o sea que mi utilidad neta va a ser 130. Y con esos 130, con el patrimonio de 600, me da que la rentabilidad del patrimonio es 21.67, que es menor que el 30%. Revisemos que acá entonces, en los tres casos, en el primer caso estamos igualando la utilidad o la rentabilidad del activo neto de operación con el costo de capital. En el segundo caso estamos considerando que la rentabilidad va a ser superior que el costo de capital, y en el tercer escenario, donde estamos considerando que la utilidad va a ser menor que el costo de capital. En la parte práctica, o sea, en el video que les envié de Excel, vamos a calcular un costo promedio ponderado de capital, o WACC. Vamos a aprender a calcularlo teniendo diferentes tasas de interés, conociendo ya la tasa
del inversionista, porque recuerde que cuando el inversionista no conoce cuál es su tasa a la que quiere ganar dinero, pues usted lo puede calcular, usted coge por una fórmula que es extranjera, donde tiene que traer el riesgo país, el riesgo, la tasa libre de riesgo, el premio, la prima de mercado, tiene que traer diferentes cosas, trae una beta apalancada que hay que desapalancar para poder hacerla y convertir todo esto en términos colombianos, que se puede hacer, pero lo más común que ocurre en una empresa es que el empresario conoce realmente cuáles son sus números, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere ganar. Entonces, muchas veces cuando decimos, yo necesito calcular esa parte de alguna, no es necesario, porque realmente esa tasa de interés esa tasa de oportunidad generalmente ya la tiene el socio, ya la tiene el inversionista. Eso se encuentra uno muchas veces en el mercado, porque a veces en la academia calcula uno mucho, como les digo, esta parte